luces y sombras, de emociones intensas y detalles exuberantes. Así es el barroco. ¿Qué lo hizo tan especial? ¿Por qué sigue siendo tan impactante siglos después? Bienvenidos a un recorrido por una época donde el arte hablaba con pasión y la música tocaba el alma. Nosotros somos Luz, Santiago, Ricardo, Ángel, Daniel, estudiantes de la EPO 94. Comenzamos. Yo les hablaré acerca de la origen de esta corriente literaria barroca. Bueno, se originó en Europa durante el siglo XVII, aproximadamente entre 1600 y 1650. Sin embargo, su influencia y popularidad se extendieron hasta el siglo XVIII. Como bien sabemos, se originó en Europa. Sin embargo, España es considerada la base de esta corriente, pues se cree que aquí inició antes de llegar a otros países como lo son Italia y Francia. Hablando de su origen en España, este se desarrolló específicamente en las ciudades de Madrid, Sevilla y Barcelona, teniendo a dos exponentes como lo son Luis de Góngora y Argote de 1561 a 1627, el cual fue considerado uno de los fundadores del movimiento barroco en España, pues su poesía se caracterizaba por su complejidad y su uso de metáforas y alegorías, teniendo así también a Francisco de Quevedo, de 1580 a 1645, que fue un poeta y escritor español que se unió al movimiento barroco. Su obra más famosa es El Buscón, una novela picaresca que se centra en la historia de un joven que se convierte en un pícaro. Hablando de Italia, este se desarrolló específicamente en las ciudades de Roma, Florencia y Venecia, teniendo a Giambattista Marino de 1569 a 1625, considerado uno de los fundadores del movimiento barroco en Italia. Su poesía se caracteriza por su complejidad y su uso de metáforas y alegorías. También tienen a Torquato Tasso, de 1544 a 1595. Tasso fue un poeta italiano que se considera uno de los precursores del movimiento barroco. Su obra más famosa es Jerusalén liberada, un poema épico que cuenta la historia de la Primera Cruzada. Como último, pero no menos importante, tenemos a Francia. Este tomó una mayor relevancia en París y Lyon, teniendo así a Pierre Corneille de 1606 a 1684, que fue un dramaturgo y poeta francés que se unió al movimiento barroco. Su obra más famosa es Le Cid, una obra de teatro que se centra en la historia de un joven noble que se enamora de la hija de su enemigo. Y a Jean Renoir, de 1639 a 1699. Él fue un dramaturgo y poeta francés que se unió al movimiento barroco. Su obra más famosa es Fedra. Pero se preguntarán, ¿cuándo fue su llegada a México? Bueno, la corriente literaria barroca llegó a México en el siglo XVII, específicamente durante el periodo colonial. La literatura española, especialmente la de los autores barrocos, como Góngora y Quevedo, influyó significativamente en la literatura mexicana de la época. Los escritores mexicanos se inspiraron en la literatura española y adaptaron sus técnicas y temas a la realidad mexicana. La Universidad de México y la Catedral de México fueron centros muy importantes en la vida cultural y literaria de la ciudad, y los escritores y poetas mexicanos se reunían ahí para discutir y compartir sus obras. La literatura barroca en México se caracterizó por su complejidad, su uso de metáforas y alegorías y su énfasis en la emoción y la imaginación. Los escritores mexicanos como Bernardo de Balbuena y Carlos Singüesa y Góngora se convirtieron en figuras clave de la literatura barroca en México. Finalmente, la llegada de la literatura barroca a México marcó un momento importante en la historia de la literatura mexicana, ya que introdujo nuevas técnicas y temas que enriquecieron la literatura del país. La influencia de la literatura barroca en México se puede ver en la obra de muchos escritores y poetas mexicanos que siguieron sus pasos. A continuación presentaré algunos de sus máximos representantes a nivel mundial y los máximos representantes y más importantes en México del barroco. Empezaremos con a nivel mundial. Les presentaré los máximos representantes en literatura, pintura y arquitectura. Empecemos con literatura. En literatura tenemos a Luis de Góngora, poeta español conocido por su estilo culturano que emplea el lenguaje complejo. Su obra más famosa es la fábula de Polifemo y Catalea. También tenemos a Francisco de Quevedo, que es contemporáneo de Góngora. Su estilo conceptista se caracteriza por la agudez y la crítica social. Su obra, La vida de Buscón, es un claro ejemplo de su visión de la naturaleza humana.
Seguimos con pintura. Caravaggio, pintor italiano que revolucionó el uso del claroscuro y el realismo dramático. Obras como La vocación de San Mateo muestran su capacidad para relatar la humanidad. Seguimos con Peter Paul Rubens, pintor flamenco famoso por su estilo dinámico exuberante. Su obra Las tres gracias captura el movimiento y la sensualidad de manera brillante. En arquitectura se encuentra Gian Lorenzo Bernini, gran arquitecto y escultor del barroco, conocido por la Plaza de San Pedro en el Vaticano, que combina arquitectura y escultura de una forma espectacular. También tenemos a Francisco de Herrera el Viejo, arquitecto español que contribuyó a la construcción de importantes edificios como la Plaza Mayor de Madrid, reflejado el desempleo de la época. Ok, seguiremos. A continuación presentaré algunos de los máximos representantes del barroco en México. En literatura tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, considerada una de las escritoras más importantes de México. Sus obras como La Inundación Castalida y Respuesta a Flor Fileta de la Cruz reflejan su defensa del derecho a la educación y exploran temas de amor y fe y crítica social. También tenemos a Juan Ruiz Alacón. Fue un dramaturgo y poeta conocido por sus comedias como La verdad sospechosa, que aborda las contradicciones de la naturaleza humana con agudez y humor. En pintura tenemos a Cristóbal de Villalpando, considerado uno de los más importantes pintores del barroco en México. Su obra como La Virgen de la Luz muestra un estilo brillante y una maestría en la luz y el color, reflejando el fervor religioso de su tiempo. También tenemos a Juan Correa, destacado por su capacidad de fusionar el estilo barroco con la cultura indígena. Su obra incluye La Virgen de Ausencio, creando un lenguaje visual y único. Y por último tenemos a Luis de la Torres, que contribuyó a la construcción de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, un icono que combina elementos del barroco y neoclasicismo. A continuación les contaremos cómo el barroco tiene relación con otras corrientes literarias. El barroco es un movimiento literario y artístico que se desarrolló aproximadamente entre finales del siglo XVI y siglo XVIII. Su relación con otras corrientes literarias se puede tener en términos de continuidad, reacción o influencia. Aquí hay algunas conexiones claves, por ejemplo el Renacimiento y el Barroco. El Barroco surge como una evolución, en muchos aspectos una reacción contra el Renacimiento, mientras que el Renacimiento se enfoca en la armonía, el equilibrio y la claridad. El Barroco enfatiza con el contraste, la exageración y la complejidad. Ambos se inspiran a la tradición clásica, pero el Barroco la deforma con un estilo más recargado y retórico, al igual que el neoclasicismo y su oposición con el Barroco. A mediados del siglo XVIII, el neoclasicismo surge como una respuesta contra los excesos del Barroco. Promueve la racionalidad, la sencillez y la claridad, en contraste con la exuberancia barroca. Busca reglas fijas en la literatura, mientras que el barroco disfruta de la transgresión y la ambigüedad. El romanticismo y su continuidad con el barroco. Aunque el romanticismo es una corriente posterior, creada en el siglo XIX y con principios distintos, comparte con el barroco el énfasis en la emoción y la intensidad y la exaltación del individuo. En la literatura española, los autores románticos como Espronceda o Bécquer muestran rasgos estílicos heredados del barroco, al igual que el modernismo y la influencia del barroco. En la literatura hispanoamérica, el neomodernismo, en el que fue creado a mediados del siglo XIX y siglo XX, remonta el gusto de la ornamentación y la musicalidad del lenguaje, algo que recuerda mucho a la literatura barroca. Uno de sus claros ejemplos es con Rubén Darío, y otros modernistas admiraban las figuras barrocas
como Góngora y su estilo recargado. El barroco en la literatura contemporánea. En el siglo XX, escritores como Alejo Carpier, en su realismo maravilloso, y en otros autores del boom latinoamericano, retomaron estructuras del barroco en sus novelas, características por la multiplicidad y las perspectivas y el lenguaje elaborado. En resumen, el barroco se relaciona con otros movimientos de manera dialéctica, a veces como una relación, otras como una inspiración, y su estilo recargado y su interés con la complejidad siguen influyendo en la literatura hasta la actualidad. Hablando un poquito más sobre el barroco y sus obras representativas a nivel mundial, que lleva literatura, pintura y arquitectura. En la literatura está la fábula del Polífemo y el Caleteo de Luis Llora. Es una obra poética que destaca mucho, aparte de que tiene un lenguaje ornamentado y complejo. También tenemos la de Don Quijote de la Mancha, que es muy popular, más conocido por su relación con el renacimiento de sus influencias, y se extiende mucho, especialmente en su exploración en la realidad y locura. Y ya hay otra que por supuesto son Los sueños de Francisco de Quevedo, una serie de obras que pues tiene mucha crítica y pues la corrupción e hipocresía de la sociedad. Y en la pintura tenemos la evocación, un hermoso retrato que juega con la perspectiva de la presentación, o sea, es muy admirable y con su realidad en la pintura es muy especial. Y ahora pues el Jardín de las Delicias, que este fue hecho por San Mateo, que pues Caravaggio, una obra que utilizó con un fuerte contraste entre luz y sombra. Las Meninas de Diego Vázquez, ya que es un muy boch, aunque su obra anterior, el del barroco, influyó mucho simbolismo y complejidad en el arte, pero es recomendada. La literatura solamente hay Inundación Casillada de San Juan Inés de la Cruz. Es un poema que reflejó mucho en las personas y su dominio del lenguaje en su defensa de conocimiento. La sospecha de Juan Ruiz de Alarcón es una comedia que explora muchas relaciones humanas basadas en hechos reales y pues la hipocresía de la sociedad. Por último, la de Los Compeños de una casa de Juan Ruiz Alcón, que es una obra que trata sobre temas honor y engaño. El uso de la corriente literaria barroca en el pasado y en el presente. Les cuento que el barroco fue una corriente literaria que surgió en los siglos XVI y XVII, en un momento en el que el mundo estaba de cabeza. Ahora sí que crisis económicas, conflictos religiosos y una sociedad dividida entre la opulencia y la miseria. En ese contexto, los escritores barrocos no se andaban con rodeos, o mejor dicho, sí, pero con un propósito en general. Su estilo era recargado, exagerado y lleno de metáforas, como si cada palabra fuera un adorno más en una catedral gótica. La idea era impresionar, desafiar la inteligencia del lector y reflejar la incertidumbre de la época. En el pasado, el barroco se usaba como un espejo distorsionado de la realidad, mostrando el caos del mundo a través de un lenguaje complicado y un estilo casi laberíntico. Escritores como Luis de Góngora y Francisco de Quevedo llevaban el lenguaje al extremo, usando juegos de palabras, antítesis y alusiones mitológicas que no cualquiera entendía la primera, ya que eran muy complicadas. Era una literatura para los que tenían paciencia y gusto por los retos, pues cada frase podía tener más de un significado. Además, el barroco no solo servía para presumir habilidades literarias, sino también les servía para criticar la sociedad.
ahora sí que en forma sarcástica o indirecta, ya fuera bien elaborada, siempre tenía que ser eso. En pocas palabras, era como esos discursos políticos llenos de palabras rimbombantes, donde se dice mucho sin decir nada, pero con ese toque elegante. Hoy en día el barroco sigue presente, aunque con nuevos usos y formas. Ya no se limita solo a la literatura clásica, sino que aparece en la música, el cine, la publicidad, incluso en las redes sociales. Los escritores contemporáneos han tomado elementos barrocos como la exageración y la complejidad, pero los han adaptado de una forma que los utilizan para contar historias más accesibles. Un claro ejemplo de esto es el realismo mágico, que hereda del barroco, la abundancia de detalles y las imágenes deslumbrantes, pero con una narrativa más fluida. También se usa en canciones con letras llenas de simbolismos o en discursos donde se juega con las palabras para dar un mensaje más elaborado. Lo que antes era un laberinto de frases, ahora es un juego de creatividad, demostrando que aunque el mundo ha cambiado, la necesidad de impresionar con el lenguaje sigue siendo la misma de siempre. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el fascinante mundo del barroco. Hemos explorado cómo este movimiento literario y artístico, nacido en tiempos de crisis y complejidad, logró capturar la esencia de su época a través de palabras adornadas y su estilo exuberante. Desde obras de grandes autores como Luis de Góngora y Francisco de Quevedo hasta la influencia que perdura hoy en la literatura, la música y el cine. El barroco sigue resonando en nuestra cultura contemporánea. Nos recuerda que a través de la exageración y la complejidad podemos expresar emociones. Esperemos que hayas disfrutado de este recorrido y ahora tengas una apreciación por el arte, que floreció en una era de contrastes y crisis. Si te ha gustado este video, no dudes en darle me gusta, suscribirte para más contenido y darle a la campanita. Déjanos tu comentario sobre qué opinas del barroco. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima en nuestro viaje.